tomar nuestras Biblias y buscar Mateo capítulo 17. Si no tiene Biblia, muchas veces nos sobran Biblias que podemos distribuir. También, si usted prefiere, puede leer la Biblia en el celular o puede simplemente escuchar. Pero siempre es mi preferencia, y es una preferencia personal, que si tiene la oportunidad, vea lo que la palabra de Dios dice en su palabra. ¿Está muy fuerte esto? No sé. Escuché como un ring, no sé. ¿Estamos bien? Hay un eco ahí atrás. Tal vez tengo que apagar este y ahora estamos bien. No sé. Dime si sigue el eco. El hermano Sergio sabe algo de audio. Si es que hay que hacer algo, yo no sé si hay que hacer algo. Tal vez estamos bien. Y puede ser solo en el parlante de atrás que alguien cambió uno de los círculos, porque uno de los círculos a propósito le da eco. Así que busque esas cosas que puede modificar arriba. Disculpe los problemas de la tecnología. Mateo capítulo 17, dije, vamos a seguir nuestra serie de la vida de Jesucristo. Mateo capítulo 17. La semana pasada estudiamos los primeros... La semana pasada. No fue la semana pasada, porque todo el mes pasado vimos un enfoque en las misiones. Dije, no me digas que solo fue hace una semana, hace más de un mes. Concluimos nuestro estudio de los primeros 8 versículos, donde donde 3 de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, si no me equivoco, subieron con Jesús a un monte. Ahí tenían una visión donde vieron a Jesús, a Moisés y a Elías en una visión. Y hoy vamos a tomar nuestro texto del versículo 9 al 13, que es el contexto directo de lo que estudiamos la semana pasada, hace 5 o 6 semanas. Pero antes de entrar al texto, quiero comentarle que mis padres deberían llegar, si Dios permite, en unos 16 días más. Mis hijos lo saben, varias veces, no cada día, pero varias veces me preguntan, ¿cuánto falta para que lleguen los abuelos? Mi esposa revisa el calendario, ¿cuánto falta? Señor, que falte menos, para que lleguen. Estamos ansiosos de verlos sin duda. Y de hecho contamos los días para poder responder a mis hijos cuando preguntan cuándo llegan los abuelos. Siempre queremos saber cuándo van a suceder eventos importantes. Entiendo que un sobrino de algunas familias aquí se va a casar pronto. Saben cuándo será y están preparándose para ese momento. El hijo del pastor Carlos, que estaba con nosotros la semana pasada, se va a casar en enero y por seguro también están preparándose para eso. Pero hay otros eventos importantes cuya fecha muchas veces desconocemos. Por ejemplo, el nacimiento de nuestra hija. ¿Cuánto falta para que nazca? ¿Quién sabe? Nos dicen que unas 4 semanas, pero podrían ser una semana, podría ser 5 semanas. Cristín dice, no, por favor. Bueno, ¿quién sabe? Sabemos que va a suceder, sabemos más o menos cuándo va a suceder, pero no sabemos precisamente cuándo sucedería. Podría ser mañana, pero le prometo que si supiéramos que iba a ser mañana, viviríamos hoy de una forma muy distinta a la forma en que vamos a vivir hoy. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que va a suceder, decimos, aún falta poco, aún falta mucho, aún falta tiempo, así que voy a seguir viviendo mi vida. Y no es que vivimos nuestras vidas ignorando la realidad que van a ser la hija, pero ¿qué hemos hecho para prepararnos para su venida? Muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos entendido, no sabemos nada, tenemos entendido que nos queda por lo menos una semana. Y con una semana basta para preparar la casa, no sé, pienso yo, tal vez Cristín tiene otra idea, pero estoy hablando yo y no ella. Vivimos nuestras vidas de una forma porque pensamos que todavía falta, cuando la realidad es que podría ser que ya no falta nada. De la misma forma, nadie sabe cuándo será nuestro último día aquí en la tierra. Muchos llegan a tener una idea de que su fin se acerca antes de que mueran, pero a otros el fin les toma por sorpresa. Y tal vez el fin no es la palabra precisa, porque aunque sea el fin de esta vida temporal, es también el comienzo de otro tiempo, sea vida o muerte en la eternidad. Una eternidad que vas a pasar o con Cristo o sin Cristo. ¿Cómo viviríamos hoy día si supiéramos que hoy podría ser nuestro último día? Concluimos el mes de octubre con un estudio enfocado en los primeros 9 versículos de este capítulo. Y la semana pasada escuchamos un tremendo sermón del pastor Carlos acerca del día de pago. El día que viene tarde o temprano, pero viene. Hoy vamos a seguir la conversación que Jesús tenía con sus discípulos justo después de ver la visión que veían en el monte de transfiguración. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 9, y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos antes de seguir. Señor Padre, una vez más le damos gracias por las muchas bendiciones que usted nos ha entregado. La bendición y el privilegio de estar reunidos aquí en su casa, en un lugar donde tenemos espacio para reunirnos muchos y el privilegio, Señor, de poder tomar su palabra en nuestras manos y poder leerla. Pero sin tu ayuda hasta ahí llegaremos nomás. Señor, necesitamos de tu ayuda para poder entenderla, para poder aplicarla y vivirla y obedecerla en nuestras vidas. Le pido, Señor, que usted me use como una herramienta humilde para comunicar las verdades de tu palabra. Pero, Señor, por medio de tu Espíritu le ruego que usted obre en medio de nosotros, como individuos, como grupo, para que entendamos la verdad que usted quiere enseñarnos en este momento. Háblanos y cámbianos a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Jesús estaba hablando a sus discípulos con su boca. Pero por medio de estas hojas en nuestra Biblia, Dios está hablando no a ellos, sino a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? ¿Nos está diciendo algo? Porque honestamente yo leo este pasaje y digo, interesante, y sigo leyendo. Pero es parte de la Biblia, toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es útil para nosotros, por lo tanto vamos a sacar lo que yo creo que Dios quería que aprendiéramos de algo. Y creo que el enfoque de este pasaje está en la expectativa del tiempo que nos queda. Como cuando estás jugando fútbol y empiezas a pedir al árbitro cuánto tiempo queda en el partido. Me acuerdo, solo un día fui árbitro de fútbol aquí en Chile. Es muy distinto a ser árbitro de fútbol en los Estados Unidos. Pero un día fui árbitro aquí y me dijeron cuánto tiempo debería tener el partido, pero no me dijeron si yo debería calcular el tiempo que se pierde cuando la pelota sale. Entonces yo no estaba seguro si son 30 minutos cortados o si son 30 minutos con tiempo adicional. Y al final, acercándonos al final del partido, el equipo que iba ganando decía, ¿cuánto tiempo queda? Y yo miré y dije 5 minutos. Y dijeron, no, 1 minuto nomás. Querían argumentar conmigo, no les resultó. Mientras que el otro equipo quería preguntar cuánto tiempo quedaba. Y yo decía unos 5 minutos y decían, no, deberían ser como 10. ¿Por qué? Porque tu posición, tu situación afecta tu expectativa en cuanto al tiempo que queda. Y en el mismo sentido hay muchas personas que dicen, Señor, que falte 1 minuto para que llegue el Señor Jesucristo. Que falte muy poco porque yo ya estoy listo para terminar mi carrera aquí. Yo ya estoy listo para estar frente a mi Creador. Otros tal vez dicen, no, por favor, dime que faltan 10 años más porque todavía tengo mucho que quiero ordenar en mi vida. Déjame decirle que usted no tiene promesa de mañana. Hoy es el día para ordenar lo que hay que ordenar. Pero usted dice, no, jamás lo podré ordenar en un día. No importa. Dios lo puede ordenar en un momento si usted simplemente se entrega a Él en arrepentimiento y fe. La respuesta de cuánto tiempo queda, la respuesta que prefieres dependerá de tu perspectiva. Y tal vez te preguntas, ¿cuánto tiempo queda? Y Dios nos ayuda, creo, en este pasaje, nos ayuda a entender la respuesta a esa pregunta. Veo primeramente en versículo 9 que Jesús hace una declaración. Está declarando que va a resucitar de los muertos. Dice Jesús en versículo 9, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora, no fue el enfoque de lo que dijo, pero fue lo que más llamó la atención de los discípulos. Como que si yo dijera, necesitamos comprar un auto más grande, porque ya no cabemos con estas niñas que nos están por nacer. Ahora, yo quería decir que necesitamos comprar un auto más grande, pero ustedes entendieron, niñas. Yo pensé que solo era uno. Yo creo que también solo es uno, gracias a Dios. Pero si yo digo algo y comento una explicación y usted se enfoca en la explicación porque la explicación le tomas por sorpresa. El enfoque de lo que Jesús estaba diciendo es, no digan esto a nadie. Y muchas veces Él dijo al que había sanado cuando hizo un milagro, no digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su momento de ser reconocido por el pueblo por quien realmente era. Llegaría ese momento y los judíos le iban a llevar a la cruz, pero aún no había llegado el momento, así que no lo digan a nadie hasta que resucite de los muertos. Y los discípulos dijeron, ¿pero qué? O sea, entiendo que no debemos decir nada a nadie, pero ¿cómo que vas a resucitar de los muertos? Y en la respuesta que vamos a estudiar en un momento, se confunden precisamente por los tiempos.
Pero Jesús dijo lo que dijo a propósito, como un recuerdo de lo que ya había dicho. Tal vez sabía que la verdad de que iba a morir y iba a resucitar, tal vez sabía que esa verdad todavía no había penetrado totalmente. Sería parecido a que si yo reconozco que Dios me va a mover a otro ministerio en 6 meses más. De lo que yo reconozco, no me lo ha dicho. No es la voluntad de Dios, no toquen el botón de pánico todavía. No, pero llegará tal vez el momento cuando Dios cambie el enfoque de mi ministerio en Chile. Y yo se lo voy a decir a la iglesia, al momento en que yo estoy convencido de que esta es la voluntad de Dios. Bien puede ser que nunca nos vayamos de aquí de San Pedro. Ese es mi deseo, pero tal vez es solamente mi deseo, porque, bueno, para volver al tema, no para desviarme de las notas. Pero cuando alguien, donde estaba, ya me perdí. Si yo dijera, iglesia, en 6 meses más, ya no voy a estar aquí. Dios me va a tener trabajando, no sé, en Argentina. Ustedes, algunos dirían, pero ¿cómo, pastor? No. Y algunos, tal vez no todos, algunos van a querer vivir como que si no fuera cierto lo que dije. Por lo tanto, se lo voy a tener que volver a decir, y volver a decir, y volver a decir, hasta que realmente penetre. Es lo mismo podríamos decir hablando del nacimiento de un hijo, ¿verdad? La primera vez cuando Christine se dio cuenta de que estaba embarazada, cambió mi vida. Cambió mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque su vida cambió, y en ese sentido mi vida cambió. Y hicimos muchas preparaciones para la primera, pero vino la segunda. Y yo podía ignorar el embarazo por muchos meses. Pero de alguna forma tenía que ser recordado, viene otra hija, viene otra hija, viene otra hija. Natán, tienes que estar preparado para esto. Y en cierto sentido creo que Jesús les repitió la misma verdad. Voy a morir, voy a resucitar para que estén preparados para cuando ese momento llega. Jesús sabía que iba a ser un momento que iba a chocar con su fe, iba a probar su fe, iba a estirar su fe, y por lo tanto quería que estuviesen lo más preparados posible. Jesús ya les había dicho antes que iba a morir, que iba a resucitar. Veo por lo menos 5 ocasiones distintas. Estamos en Mateo 17. Si quiere buscar un capítulo anterior, el 16, versículo 21, la Biblia nos dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas. Y note la última parte de Mateo 16, 21, lo destaca claramente: y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya se lo había dicho antes, no es una nueva declaración, pero tal vez es una verdad que todavía no había penetrado a ellos, y por lo tanto Jesús lo vuelve a repetir. La aplicación para nosotros es sencilla aquí, porque la Biblia dice muchas cosas, y muchas veces repite muchas cosas. ¿Por qué es que la Biblia repite muchas cosas muchas veces? Porque Dios sabe que con una sola vez tal vez no basta. Tal vez necesitamos volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo para que la verdad penetre a nuestras vidas. Y no voy a dar ejemplos, pero usted puede darse ejemplos de momentos en su vida tal vez cuando se enfrentó con una verdad en la palabra de Dios y en su carne quería rechazar esa verdad. Quería decir: no, eso no es cierto, hay otra explicación. Malentendido, el pastor malentendió, entonces no, la Biblia no dice eso. Y luego sigues leyendo la Biblia o sigues escuchando otro sermón y la misma verdad resalta de otro pasaje. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y Dios lo repite para grabarlo bien en nosotros. Veo en versículo 10, y vamos a amarrar todas estas verdades en una conclusión al final. Pero en versículo 10 los discípulos se confunden por lo que Jesús dijo. Ellos responden en versículo 10, entonces le preguntan: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En otras palabras: oye Jesús, habíamos entendido que primero necesitaba venir Elías antes de que tú vas a morir y resucitar de los muertos. Tal vez, y no sé en qué tono lo dijeron, tal vez dijeron: ya, sigues diciendo que vas a morir y vas a resucitar, pero sabemos que aún falta que primero llegue Elías. O tal vez estaban diciendo: Jesús, te creo, sé que vas a morir y vas a resucitar, pero ellos dicen otra cosa. ¿Cómo podemos cuadrar todo lo que los escribas, los líderes religiosos, hoy día podríamos decir los teólogos o los pastores, cómo podemos cuadrar lo que ellos dicen con lo que tú nos dices? Y para nosotros, ¿cómo puedo cuadrar lo que me han enseñado con lo que la Biblia dice? ¿Cómo puedo cuadrar lo que el pastor está predicando ahora con lo que yo había entendido de la Biblia en otro momento? Los discípulos se confunden. Creo que no es que se sorprendieron. Parece que habían aceptado y creído la verdad que iba a ser muerto y resucitar, pero aún están algo confundidos.
Jesús dijo que iba a morir y resucitar. Eso es la declaración de Dios mismo. Los líderes religiosos han dicho que Elías tiene que venir primero. Así que lo que tú dices no cuadra con lo que ellos nos han dicho. Es lo que los discípulos están conversando con Jesús. Personalicemos esto por un momento. Van a haber momentos en tu vida cuando lo que la palabra de Dios dice no cuadra con lo que siempre has creído. Van a haber momentos cuando leyendo la palabra de Dios, Dios te habla y te enseña algo que choca con lo que antes te habían enseñado. ¿Cómo vas a responder? No debes creer las dos cosas, porque si crees que es cierto una cosa y es cierto otra cosa y las dos cosas se contradicen, estás diciendo que la Biblia se contradice. Estás diciendo que la Biblia no es toda la verdad. O estás diciendo que tal vez no puedes llegar a una conclusión de lo que sea la verdad. No puedes creer las dos cosas. Tienes que estudiarla, tienes que preguntar a Dios como los discípulos hicieron y tienes que llegar a la conclusión correcta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Por ejemplo, si siempre te han dicho que si pecas pierdes tu salvación y luego lees en la Biblia, como por ejemplo en Juan 3:36, donde Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, vida eterna no cuadra con lo que me han dicho de que puedo perder esta vida. Así que, ¿cómo justifico las dos cosas? Bueno, creo los dos. No. Tienes que estudiar, tienes que cuestionar lo que te han enseñado y lo que has entendido de lo que leíste. Precisamente como estos discípulos. Tienes que investigar el tema. Recomiendo hacer exactamente lo que ellos hicieron. Preguntaron a Dios y luego escucharon y procesaron la respuesta de Dios. Ellos hablaron a Jesús, a Dios en la carne, mientras que nosotros hablamos a Dios en la oración, pero es la misma cosa. Ellos escucharon la respuesta de Jesús con sus oídos, mientras que nosotros leemos la respuesta de Dios con nuestros ojos, pero es la misma cosa. Pregúntale y escucha su respuesta. Si la Biblia parece contradecir lo que te habían enseñado, no aceptes esa contradicción. Estúdiala hasta que encuentres lo que realmente dice, porque la Biblia no se contradice. A veces hay que resignarnos a que hay secretos que Dios eligió no revelarnos, pero no hay contradicciones. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Podríamos haber cantado todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. ¿Por qué? Porque cuando Él promete, Él cumple. Lo que Él dice no cambia. Lo que Él declara es la verdad. Y por eso en versículo 11 vemos que Jesús confirma la palabra de Dios. Jesús podía haber dicho, no se enfoquen en esa parte del Antiguo Testamento, enfóquense en lo que yo estoy diciendo. Y lamentablemente hay predicadores hoy día que hablan precisamente así. Cuando alguien les presenta un pasaje de la Biblia y dice, pero pastor, ¿cómo cuadra esto con lo que tú nos estás enseñando? Hay algunos que dicen, ignora esa parte de la Biblia, enfócate en lo que yo estoy diciendo. Si alguien te dice eso, corre lo más rápido que puedas. No hay por qué estar ahí. Él no se ha sometido a la palabra de Dios. Él cree que lo que Él quiere enseñar es la verdad y no toma el tiempo para estudiar la palabra de Dios para llegar a la conclusión correcta. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, olvídense de esa profecía del Antiguo Testamento. No, Jesús al cambio confirma la palabra de Dios. Dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es cierto lo que la Biblia dice. Cuando alguien me presenta con un pasaje de la Biblia que parece contradecir algo que yo he dicho, yo debería empezar con ese mismo dicho. Lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Puede ser que no la entendimos bien, pero la palabra de Dios siempre es la verdad. Jesús confirmó lo que la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde la Biblia dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jesús más adelante nos aclara que está hablando de Juan el Bautista. El versículo 13 dice que los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista, y podríamos destacar algunas similitudes entre Elías y Juan.
tenían un ministerio parecido, si comparamos lo que Malaquías dice con Lucas 1:17. Tenían un mensaje parecido, que era precisamente el arrepentimiento. Usaban vestimenta parecida, y ambos predicaron principalmente en el desierto y desafiaron a reyes y líderes políticos de mucha influencia. Hay muchas similitudes entre Elías y Juan el Bautista. Y por lo tanto Jesús confirmó la interpretación de este pasaje. Cuando Malaquías capítulo 4 versículo 5 habla del día de Jehová, el día de Jehová normalmente se refiere al rapto o el juicio final. Y bien puede ser que esta profecía de Malaquías es de doble interpretación. Es decir, que estaba hablando de Juan y está hablando de otro Elías que todavía está futuro, que volverá cerca de, o antes del rapto o antes del juicio final. Pero Jesús no intenta debatir la interpretación de los escribas. Al contrario, afirma la interpretación de los escribas. Es cierto lo que dicen. Antes de que yo muera, antes de que yo resucite, Elías tiene que venir antes. Vuelvo al punto, la persona de Dios y la palabra de Dios nunca están en conflicto, siempre existen en armonía, siempre concuerdan. Decimos que Dios puede hacer lo que sea, y es cierto, Dios es omnipotente, pero creo que es más correcto decir que Dios hará lo que quiere y siempre hará lo que dice. En otras palabras, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede contradecirse, Dios siempre confirma su palabra. ¿Y qué gozo da, no crees, al saber que Dios siempre hace lo que dice que hará, que siempre cumple con sus promesas? Nos encanta el agua nos hace mucho bien, pero el agua nos hace mucho bien porque siempre hace lo que debe hacer. A veces nos refresca, a veces, bueno, a no ser de que la botella de agua ha quedado en el auto y está muy caliente y tomas agua y no era lo que anticipaba y muchas veces ni quieres tragarlo. Dios no es así. Dios en el auto o fuera del auto sigue siendo el mismo. No es influenciado por los cambios, no es influenciado por la cultura, no es influenciado por lo que nosotros hacemos. Dios es constante. El agua nos refresca, el agua nos ayuda con el cemento, el agua siempre hace lo que el agua debe hacer y el agua siempre corre para abajo. Qué horrible sería si el agua empezara a correr para arriba, ¿verdad? El paraguas ya no sirve. Bueno, aquí en San Pedro tampoco sirve por el viento, pero es un punto aparte. Dios es constante. Por lo tanto, podemos depender de Él. No hay ningún momento que dejará de ser exactamente lo que siempre ha sido. Pero si lo que los escribas dijeron es cierto, si lo que la Biblia dice también es cierto, ¿cómo podemos cuadrar todo esto? ¿Cómo podemos entender lo que Jesús dice a luz de lo que ya habíamos entendido? Y Jesús en versículo 12 destaca el error. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. El error no fue en la interpretación de la profecía, sino en la aplicación de la profecía. Juan el Bautista ya vino en el espíritu o la representación de Elías, nos dice en Lucas 1:17. Pero los líderes judíos no le conocieron, de hecho le rechazaron. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando la llegada de Elías para que pueda venir el Mesías. Siguen esperando la llegada de Elías, siguen esperando la llegada del Mesías, siguen esperando porque mal aplicaron lo que la Biblia dice. De hecho, en la fiesta Seder, que comienza la fiesta de la Pascua, hogares judíos ponen la mesa con un asiento vacío precisamente para Elías. Siguen esperando algo que ya vino, algo que ya se cumplió. Jesús ya había dicho que Juan era Elías profetizado. Estamos en Mateo 17, en capítulo 11, versículos 13 y 14. Jesús declara, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Ya declaró la verdad, pero los judíos lo rechazaron. Y por lo tanto mal aplican esta profecía. No le creyeron. No creyeron a Juan. En Mateo 21, versículo 32, Jesús dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Le insultaron. En Lucas 7:33, Jesús declara, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Nosotros cometemos errores parecidos cuando correctamente entendemos que la Biblia dice que la sangre de Jesús paga la deuda de nuestros pecados. Pero creemos que tal vez no puede pagar por todos nuestros pecados.
Creemos que tal vez solo puede pagar por algunos, y si nosotros no nos portamos bien, si nosotros no vivimos nuestras vidas de una forma ordenada, nunca vamos a llegar al cielo. Y bueno, si esa es tu idea de que la sangre de Jesús solo puede pagar por algunos pecados, la respuesta es claro, nunca vas a llegar al cielo. Porque para creer en Jesús, tenemos que reconocer que yo no puedo ordenar mi vida. Yo no puedo en mi propia fuerza obedecer a Dios. Yo simplemente puedo tirarme a Él, confiar en Él y dejar que Él me salve. Muchas veces yo ocupo por lo menos la ilustración de lo que enseña a los salvavidas. Tal vez estamos en el mar, estamos en la playa, tal vez ahí, no sé si hay en Chile, hay salvavidas. Ahí en la Playa Blanca, sí, están entrenados. Yo tampoco sé, fui una vez nada más con la familia, pero hay personas que están equipadas, tienen cosas para flotar y están entrenadas para salvar a la vida de una persona que ya no puede más en el agua. Tal vez la corriente del mar lo llevó, tal vez sabe algo de nadar, pero ya no puede más. Lo que nos enseñan, yo no fui salvavidas, pero entiendo de lo que enseñan a los salvavidas, es que si una persona está en el agua y está queriendo nadar, está tirando los brazos y los pies, no puedes ayudarlo. No puedes. Te vas a acercar a él y él tal vez te va a pegar a ti y los dos van a morir. Así que tienes que esperar hasta que deja de nadar, hasta que deje de tirar los brazos y los pies. Y ahí puedes tomarlo. Ahí puedes ponerlo encima de tu aparato que flota. Ahí puedes llevarlo a la tierra segura. Y la salvación funciona de la misma forma. Jesús está entrenado, está equipado, está capacitado para salvar tu vida. Pero no puedes salvar tu vida hasta que tú dejes de intentar salvar tu vida. Hasta que tú te des cuenta que yo no puedo aportar, yo no puedo ayudar, yo no puedo hacer nada, pero puedo confiar en el que ya hizo todo lo que hay que hacer. Esa es la fe verdadera. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación, Jesús es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si Él pagó por los pecados de todo el mundo, ¿hay pecado por el cual Él no pagó? Y la respuesta es no. ¿Hay pecado el cual Él no puede perdonar? La respuesta es no. Pastor, ¿qué dice acerca del pecado imperdonable? Es precisamente el pecado de rechazar a Jesús. Es el pecado de decir, no, Jesús no puede perdonarme. Y en ese sentido, si tú estás convencido de que Jesús no puede perdonarte, Jesús no puede perdonarte. ¿Por qué? Porque no has creído. Sigues tirando tus brazos y tus pies, sigues intentando salvarte a ti mismo, y de esa forma vas a morir y vas a pasar la eternidad en el infierno. Cometemos errores parecidos cuando creemos que Dios salva al que cree en Jesús, pero luego pensamos que Dios no te permitirá creer en Él si Él no quiere salvarte. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, la Biblia nos dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cantamos anteriormente, si fue por mí, si fue por mí. Pero pastor, ¿cómo sabemos si realmente fue por mí? Porque la Biblia dice que murió por nuestros pecados, murió por los pecados de todo el mundo, murió también por los suyos. Cometemos errores parecidos cuando entendemos que la salvación verdadera no se pierde y por lo tanto puedo vivir como quiero, puedo vivir como el mundo. Tampoco es cierto. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú crees que siendo hijo de Dios vas a vivir como tú quieres, es cierto, pero Dios te va a corregir y te va a castigar hasta que tu deseo es obedecerle a Él. Porque te vas a dar cuenta que solo ahí está la felicidad, el contentamiento, la paz verdadera. Cometemos errores parecidos cuando entendemos una verdad pero rechazamos otra y al fondo nos quedamos confundidos y equivocados. Peor aún, algunos tal vez hoy día quedan perdidos en su camino al infierno porque no han entendido lo que la Biblia dice. Tal vez estaban confundidos como estos líderes religiosos. Número 5, casi termino, versículo 12. Jesús luego declara otra vez que va a morir. Dice la última parte del versículo 12, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ellos hicieron con Juan, hicieron de él todo lo que quisieron, y así también van a hacer conmigo. Volvemos al tema que Jesús mencionó en el versículo 9. Aunque tal vez no era el punto más importante, ahora es el punto más importante. Vuelvo a repetirlo. Yo voy a morir, discípulos.
Hicieron de Juan lo que quisieron y así también van a hacer conmigo. ¿Qué hicieron con Juan? Lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque dijo la verdad. Y en un momento más, unos meses, no sé si todavía falta más de un año en este momento de la vida de Jesucristo, van a hacer lo mismo con Jesús. También lo van a matar. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Aunque nos sorprende y aunque nos duele, todavía sucede que uno a veces es matado simplemente porque cree en Jesús. Simplemente porque proclama y obedece la verdad. Si tú me dijeras que en 5 años más yo voy a morir a causa del Evangelio, honestamente yo no sé cómo reaccionaría. Tal vez seguiría adelante queriendo creer que sea imposible lo que me dijeras. Que nadie hoy día muere por decir la verdad. Y tal vez así reaccionaron los discípulos las otras veces cuando Jesús les dijo que iba a morir. Tal vez siguieron adelante queriendo imaginar que nunca iba a ser así, que todo saldría bien. Pero si un hermano, un conocido, un amigo mío, un pastor tal vez en esta misma ciudad también muere a causa del Evangelio, yo ya no podría fingir, ya no podría imaginar que nunca me pasaría a mí. Tendría que realmente preguntarme si estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Claro, quiero vivir por el Evangelio y estoy dispuesto incluso a sacrificar por el Evangelio, pero ¿estoy dispuesto yo personalmente a morir por el Evangelio? ¿Podría yo decir con Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es decir, si yo vivo voy a vivir para Cristo y si yo muero sé que todo está bien porque estaré con Cristo. Jesús declaró que Él iba a morir y en esa declaración retó a sus discípulos a evaluar cuánto están dispuestos ellos a sacrificar. Pero también hay otra verdad que todos deberíamos considerar aquí. Jesús sabía que iba a morir, pero nosotros también deberíamos saberlo. Aunque tal vez no vamos a morir a causa del Evangelio, aunque tal vez la mayoría de nosotros un día alcancemos a morir a los 80 y tanto, 90 y tanto años, no sé. Algunos me dicen, por favor, quiero ir antes, veo las caras. Aunque puede ser que nos queda mucho tiempo, un día vamos a morir. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando dice que mueran una sola vez, quiere decir vas a morir, pero solo tienes que morir una vez. Pero si mueres sin Cristo, vas a morir la segunda vez también. La eternidad en el infierno. Tarde o temprano todos vamos a morir. ¿Y luego qué? El juicio. ¿Cómo serás juzgado? Primero vas a ser juzgado a base de lo que has hecho con el Evangelio. Si has respondido con fe al sacrificio que Jesús hizo por ti, o si lo has rechazado, si lo has creído o no. Como todos hemos fallado, todos estamos condenados por la ley. Por lo tanto, tu obediencia o desobediencia a la ley ya no importa. Romanos 3:23, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:20, que fue nuestro versículo de memoria la semana antepasada en el curso de evangelismo personal. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Nunca vas a justificarte, nunca vas a salvarte al guardar la ley. Ya fallaste. El vaso ya se quebró y no hay forma de reponerlo. Tienes que simplemente reconocer que yo no puedo, pero Él puede. Algunos, a pesar de que están condenados por la ley, han creído en Jesús. Están en Jesús y por lo tanto no están condenados. Romanos 8:1, la Biblia nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. ¿Porque vivo una vida buena? No. Porque estoy en Cristo Jesús. ¿Porque he hecho suficiente bien para pagar por todo el mal? No. Porque estoy en Cristo Jesús. ¿Porque pongo corbata y me pongo en el púlpito? No. Ninguna condenación hay porque estoy en Cristo Jesús. Y la oferta que Jesús me hizo a mí, también lo hace a ti. Hoy día también puedes estar en Cristo Jesús. Hoy día también puedes estar libre de esa condenación. Primero vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho con Jesús. Y luego, si hemos creído en Jesús, también seremos juzgados por lo que hemos hecho estando en Cristo. En 2 de Corintios 5:10 la Biblia dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Hay cristianos quienes creen que, bueno, estoy en Cristo, así que nada más que hacer, voy a relajarme. Estás en Cristo, así que ahora debes obedecer a Cristo. Porque
Está establecido a los hombres a morir una sola vez y después de esto, el juicio. También serás juzgado. Serás juzgado de otra forma. No es juicio para ver si vas al cielo o al infierno, pero es juicio para ver si has sido obediente a Dios. Y ahí es donde volvemos al punto al principio. Pero pastor, me queda mucho tiempo. Me queda mucho tiempo. Yo cuando era niño, cuando era adolescente, mis padres a veces me dejaron solos en la casa. Y dijeron, Natán, vamos a volver, es día sábado, así que no tienes tarea, pero tampoco queremos que pases todo el día con tus videojuegos. Y yo era bueno para los videojuegos como adolescente. No queremos que pases todo el día con los videojuegos, así que te dejamos una lista de quehaceres. Tal vez yo tenía que lavar los platos, que sobraron el desayuno, tal vez yo tenía que aspirar la casa, tal vez tenía que cortar el pasto y tenían como 1 hectárea, así que había pasto que cortar, así que me dejaron algunos quehaceres. ¿Y saben lo que yo hice? Mis padres llegan a las 6 de la tarde. Tengo hasta las 4 para jugar los videojuegos. Casi siempre, casi sin falla. Yo soy tonto, por lo menos era, a veces todavía lo soy. Y a veces llegaron a las 4. Y dije, ups, voy a apagar los videojuegos, voy a esconderlos para fingir que no estaba jugando. Mis padres por seguro sabían. Pero yo siendo adolescente pensé que podía engañarlos y voy a correr afuera y empezar a hacer todo lo que debía haber hecho. Y gracias a Dios mis padres nunca fueron muy severos conmigo, entendían que me quedaba toda la tarde para hacer lo que debía haber hecho. Pero en otras ocasiones dijeron, hijo, vamos a ir a tal lugar, ¿quieres acompañarnos? Y dije, sí, claro. Ups, lo siento. Te faltó hacer. Haz lo que tienes que hacer, volveremos más tarde. Pensé que me quedaba tiempo, cuando la realidad es que bien podría ser que ya no falta nada. Volviendo al texto aquí en el versículo 13, los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Parece que entendieron no tan solo que Juan el Bautista era el Elías profetizado, pero habían entendido que realmente iba a morir y resucitar. Entendían que Jesús había dicho que iba a morir, pero no lo creían al principio porque no cuadraba con un detalle que habían escuchado. Ahora entienden cómo todo cuadra. Y por seguro empezaron a hacerse las mismas preguntas que recién comentamos. ¿Vale la pena seguir este camino si este camino me llevará a una muerte temprana? Quiero darte 3 motivos por el cual cada uno deberíamos estar dispuestos no tan solo a vivir, sino también a morir por el Evangelio. Y la realidad es que todos vamos a morir tarde o temprano. Así que sería mejor morir por algo que vale la pena morir. Algo que vale la pena, algo que sea importante. Mi tío abuelo, el que murió en Ecuador a los 32 años, dijo: personas quienes no conocen al Señor nos preguntan por qué gastamos nuestras vidas como misioneros. Acuérdense, murió a una edad menor que la mía. ¿Por qué gastamos nuestras vidas como misioneros? Se olvidan de que ellos también están gastando sus vidas. Y cuando se rompe la burbuja de sus vidas, no tendrán nada de importancia eterna para demostrar por los años que malgastaron. Todos estamos viviendo, todos estamos gastando nuestras vidas y todos un día vamos a morir. Cuando llegue el fin, sea mañana, sean 10 años, sean 50 años tal vez para algunos, ¿qué vas a tener de importancia para demostrar por todo el tiempo que Dios te dio? Por toda la vida y las bendiciones que te dio. Todos vamos a morir, así que más bien morimos por el Evangelio. El segundo motivo fue compartido por el empleado de mi papá. Este empleado creo que se llamaba Tom, igual que mi papá, pero siempre fumaba en cada descanso que tenía. Y mi papá le decía varias veces: esos cigarros te van a matar. Y el empleado siempre respondía: claro, pero todos vamos a morir y yo quiero morir de algo que me guste. Una excusa tonta para matarse con el cigarro. Pero si él dice: todos vamos a morir, así que más bien vale morir por algo que me guste, todos vamos a morir. Más bien vale morir por el que murió por nosotros. Mejor sería morir por algo importante, y el Evangelio es importante. El Evangelio cambia vidas. Mejor sería morir por algo que te guste, y si eres hijo de Dios, por seguro te gusta el Evangelio. Número 3, todos vamos a morir. Así que más vale morir por uno quien murió por ti. Lo leímos anteriormente en 2 Corintios 5, hace algunas semanas, 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero leer los siguientes 2 versículos que no vimos la vez pasada. De manera que nosotros de aquí en adelante
A nadie conocemos según la carne. No me importan las cosas físicas, está diciendo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 14 lo conocemos bien y queremos decir, bueno, es que ya no debería pecar como antes pecaba. Y es cierto. Pero en el contexto directo está diciendo, ya no debería tener los deseos que antes tenía. Ya no debería tener las metas que antes tenía. Ahora debería vivir no para mí, no para cosas terrenales, sino para las cosas eternas. Y hay un tema más que quiero destacar en el proceso de concluir. Estos discípulos tal vez entendían que Jesús iba a morir, pero creían que aún faltaba mucho tiempo porque faltaban profecías que cumplir. Jesús luego les explicó que realmente no faltaba nada. En otras ocasiones la Biblia dice que su hora no había llegado, pero proféticamente no faltaba nada para que le crucificaran. De la misma forma, algunos creen que Jesús no puede volver ahora mismo, que el rapto no puede suceder porque faltan señales o profecías que cumplir. Creo que la Biblia es muy clara, no falta nada. Parece que desde el primer siglo no faltaba nada para que Jesús volviese. Cuando Jesús ascendió en las nubes, sus seguidores se quedaron mirando, anticipando que tal vez en ese mismo momento volvería por ellos. Los ángeles le dijeron que volvería, tal como le habían visto ir. Y parece que luego ellos creían que volvería durante sus vidas. ¿Por qué? Porque entendían que no faltaba nada para que Cristo vuelva. No tenemos promesa de mañana, no falta nada. Además, bien podría ser que hoy sea el último día de tu vida. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 16, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, voy a vivir por lo terrenal, voy a vivir por lo temporal, voy a vivir para disfrutar de lo que está a mi alcance, porque ese es el sentido de la vida. Es muy parecido a lo que la cultura nos enseña hoy día. Vive por lo que te guste, porque al fin llega el fin. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien sea. Creo que si entendiéramos que estaremos cara a cara con Jesús, no en un futuro muy lejano, sino tal vez esta misma noche, creo que cambiaría la forma en que vivimos nuestras vidas. En vez de llegar a la casa para puro almorzar y hacer tus cosas, también tomarías tiempo para llamar a un familiar perdido. Abrirás la Biblia para leer un ratito. Pasarías tiempo hablando con Dios en oración porque siempre quieres estar preparado para su venida. ¿Qué has hecho con tu vida? Más bien, ¿qué estás haciendo con tu vida? Algunos tal vez viven confundidos por alguna teoría o doctrina falsa que algún religioso les enseñó. Le invito a conocer la Biblia de una forma íntima. Le invito a conocer al Dios de la Biblia, al simplemente confiar en Él día por día, paso por paso. Mientras más lees la Biblia, mientras más tiempo pasas caminando con Jesús, más vas a entender la verdad. Pero otros tal vez viven confundidos por la idea de que aún les queda mucho tiempo para hacer algo de importancia. Les queda mucho tiempo para vivir para Dios. Por lo tanto, malgastan sus vidas en cosas de poca importancia. No falta nada para que Cristo vuelva. Y quizás no falta nada para que nosotros tomemos nuestro último paso aquí en la tierra. ¿Qué vamos a lograr para Dios antes de que venga nuestro fin? Hay oportunidades para invertir en lo eterno. Pero la pregunta es, ¿te involucrarás o no? Señor Padre, perdónanos por ser malos mayordomos de la vida que usted nos haya dado, para malgastarla en cosas que realmente no importan. Señor, me incluyo al declarar que soy y somos culpables muchas veces de no vivir para ti, de no estar dispuestos a morir para ti. Señor, yo le pido que nos sigas cambiando, nos sigas transformando, nos ayudas a poner nuestros ojos en ti, para que esta verdad nos penetre, nos cambie, nos afecte.
Pero Señor, tal vez hay algunos aquí que hoy día saben que si murieran irían al infierno, pero dicen, tranquilo, aún me falta tiempo. Señor, ayúdales a entender que tal vez no falta nada. Que hoy día es el día, es el mejor momento, porque no hay mejor momento que ahora para arrepentirnos, para pedir perdón por haber pensado que podríamos agregar algo a nuestra salvación y a simplemente depender de ti. Señor, yo te doy gracias por lo bueno que siempre eres. Yo te doy gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia. Pero Señor, yo le ruego que si hay alguno que no ha conocido ese amor, que no ha entendido tu misericordia, que no ha gustado de tu perdón, Señor, que hoy puedan confiar en ti. Úsanos si podemos ser de ayuda para tu honra y tu gloria. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.